Buen día, jóvenes. Soy el profesor Catrina Escobar. Hoy vamos a tener esta modalidad. Vamos a hablar sobre conceptos de la antropología. Les voy a presentar estas láminas que preparé para esta clase. Primero que nada, pues me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. La explicación es la siguiente, pues ya hemos estado abordando lo que es la antropología, ¿no? Y las ciencias que son de ayuda o ciencias que utiliza la antropología para hacer sus investigaciones, así como, por ejemplo, la historia también echa mano de la antropología echa mano de la historia, la geografía, las matemáticas y otras disciplinas. Algunos de los conceptos que voy a mencionar en este momento, pues son sacados igual de Canvas, es material que está allí. Vamos a decir que un hombre es un ser inteligente que tiene un lenguaje y está clasificado como un mamífero primate. El hombre no desciende del mono, sino que el hombre desciende de un primate que pues en algún momento es parecido al mono, es decir, tiene dos pies, dos manos, em, dos ojos, etcétera. Sí, es similar, pero no, el hombre no desciende del mono, pues, sino que de un primate que pues es similar al mono, ¿no? Pero que no es el mono. Ahora bien, cuando se dice hombre, ya les había comentado en una clase anterior, aplica también para mujer. Es decir, al decir hombre, por ejemplo, cuando se dice el hombre ha evolucionado, quiere decir el hombre, la mujer, las niñas, los niños, ancianas, ancianos, ¿no? Pero para generalizar, recordemos que la función del lenguaje es comunicarnos y entre más sencillo sea, y se logre esa comunicación, ya se cumple, no es necesario ser muy explícito. Bien, entonces la especie humana pues es el hombre que engloba a los géneros, ¿no? Bien, en sociedad, entendemos por sociedad como un conjunto de personas que viven en un espacio que es común, que cooperan entre ellos y que comparten leyes, es decir, viven en un espacio físico, pero también en un estado, ¿no? Un estado en el cual hay leyes, hay reglas, hay costumbres, etcétera. A mí me gusta hablar más que de sociedad, de sociedades, ¿no? Y cada sociedad es diferente. Por ejemplo, aquí estamos mostrando una imagen de Sinaloa. Pero si nos vamos a otro espacio, por ejemplo a Japón, vamos a ver otro tipo de música, otro tipo de ojo, ¿sí? Otra lengua, otras costumbres, etcétera. El Estado, ¿qué es el Estado? Yo les había comentado también de que Estado con E mayúscula son las instituciones, es el gobierno. Mientras que estado con E minúscula puede ser el estado del tiempo, el estado de ánimo, etcétera, estado de salud. Bien, entonces aquí vamos a ver que el estado pues es una serie de instituciones políticas y administrativas mediante las cuales la sociedad o las sociedades se rigen. Recordemos, por ejemplo, que México no es una sociedad, sino son sociedades. La sociedad sinaloense es diferente a la sociedad de Nuevo León, diferente a la sociedad de Oaxaca, diferente a la yucateca. Y a su vez, Sinaloa tiene diferentes sociedades. No es lo mismo vivir en Cozalá que en Culiacán, que en Ahome. Ahora bien, bueno, me regreso un poquito. Estas instituciones forman el Estado. Es decir, cuando decimos el Estado está fuerte, quiere decir que sus instituciones y la gente que ahí trabaja están haciendo las cosas bien. Se habla también de un Estado fallido cuando hay mucha corrupción, cuando hay mucha delincuencia. Es un Estado fallido, ¿no? Cuando las instituciones no trabajan como deberían de trabajar. ¿Cuáles son las instituciones de nuestro Estado? El Estado mexicano, pues la SEP, el IMSS, el ISSSTE, el Hospital Civil en el caso de
de Sinaloa. Son instituciones que reciben dinero de los impuestos a nivel federal y puede ser también estatal. Otro concepto es alteridad. Alteridad viene de la palabra alter, que quiere decir el otro. Yo soy una entidad, yo soy una persona, pero el que viene a lo mejor de otro pueblo, viene de otro estado, viene de simplemente que viene de alguna sindicatura, es el otro, el que es diferente a mí, el que es diferente a ti. A lo mejor si tú eres de tez blanca, el otro sería alguien de tez no blanca, ¿sí? A lo mejor tú tienes un acento y el otro tiene otro acento. A lo mejor tú eres mormón o eres judío y el otro es católico, ¿ya? Eso es la alteridad, el otro. Imagínense cómo viven estas personas que tienen que cruzar este río en este medio de transporte. A lo mejor nosotros nunca lo hemos hecho, siempre hemos estado a pie o en carro, no sé, en aviones, pero ellos tienen otra forma de vida. No quiere decir que sea una forma de vida menor o mayor, sino que es otra forma de vida. Por ejemplo, alguien puede decir, es que hay mucha discriminación hacia los negros, hacia los de África, aunque el término de negro está mal empleado, ¿no? No, no es correcto decir así, ¿ya? Por ejemplo, recuerdo una imagen de Mafalda donde le dicen, oye, en tu clase hay negros, hay amarillos y hay blancos, y le dice, pues no sé, yo todos los niños, yo veo niños, dice. Sí, entonces nosotros como personas vamos como clasificando, ah, tú eres güero, tú eres moreno, tú eres así, esa, a veces nos gusta clasificar, porque pensamos que lo podemos hacer, pero no es correcto, ¿no? Entonces ellos tienen otra forma de vida. Y ahora, la persona que viene de África no quiere decir que sea más fuerte o más inteligente que yo. Y no quiere decir que yo sea más inteligente, más fuerte que alguien que venga de Alemania, ¿sí? O sea, ponemos un alemán, un mexicano, un argentino, podemos decir que nadie es más que el otro. A lo mejor hay diferencia en cuanto al poder adquisitivo, a lo mejor uno tiene más dinero, em, otras cosas, ¿no? Pero en dignidad todos somos iguales, ¿no? Somos iguales. Ahora, hombre y mujer somos diferentes. Los que viven, por ejemplo, en un sector como la Primavera, no sé, Montebello, son, digamos, tienen un estilo de vida y nosotros tenemos otro estilo de vida o a lo mejor similar, pero eso no quiere decir que alguien sea mejor que el otro, sino que somos iguales, diferente a lo mejor en el aspecto económico, en religión, pero en dignidad somos iguales. Hombres y mujeres también somos iguales en dignidad, físicamente somos diferentes. Aculturación. Es un intercambio de rasgos culturales. Por ejemplo, los europeos trajeron la religión católica, pero la gente ya aquí en México, en particular en Sinaloa, empezó a tener sus propias prácticas socioculturales. Por ejemplo, aquí tenemos a los hermanos Lloremes, Mayo Lloremes, que aquí en Sinaloa se visten así y en Sonora es similar, pero sin camisa. Y en lugar de un faldón blanco utilizan uno negro de piel de, me parece que es de borrego, no estoy seguro. Bien, entonces los europeos traen la religión católica, pero aquí la gente empieza a tener sus propias prácticas con los santos, con las imágenes, y ya los grupos originarios, los pueblos originarios empiezan a combinar, ¿no? Sus prácticas de culto a la naturaleza, a las entidades, lo combinan con ese respeto, ese culto a los santos católicos. Eso es la aculturación cuando se mezclan. A eso se le llama sincretismo cultural y en particular está el sincretismo religioso. Endoculturación es el proceso mediante el cual existe una cultura que emana, digamos, desde nuestra identidad. Por ejemplo, nosotros somos latinoamericanos, aunque ese concepto no me gusta, luego les voy a decir por qué. Nosotros somos latinoamericanos, pero también somos mexicanos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia música. A lo mejor, por ejemplo,
Hay gente que dice, no, es que a ti te debe de gustar el rap, o a ti te gusta de gustar los corridos. A lo mejor me gusta la música electrónica o la ópera. Entonces, no por el aspecto físico quiere decir que las personas les tiene que gustar cierta música o no, ¿sí? También, por ejemplo, hay personas que son de Colombia y no les gusta, por ejemplo, el vallenato. Hay personas que vienen de Guatemala y no les gusta la marimba. Pueden haber personas que sean de Sinaloa, pero a lo mejor no les gusta escuchar banda o les gusta menos, ¿sí? Ese es un proceso que viene desde el interior de la cultura. A ver, permítame un poquito, voy a volver a compartir con música, con audio, para que ustedes escuchen esta tradición que es heredada de padres a hijos. Es una niña que está haciendo la danza del venado. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De cómo se comparte esta tradición que es parte de la endoculturación, como nosotros compartimos y heredamos la cultura, ¿sí? Bien, afinidad es cuando, por ejemplo, una persona, pues como su palabra lo dice, es afín, comparte ciertas características, tanto físicas como mentales, con otra persona y se unen, formando así un matrimonio. La palabra matrimonio viene, yo siempre les digo que busquen la raíz de las palabras. Matrimonio viene de la palabra matrix, que quiere decir matriz. Es decir, en un matrimonio debe de haber una matriz y la otra persona, la pareja, tiene que ser diferente para que haya vida. Dos matrices no pueden dar vida, dos no matrices no pueden dar vida. Tiene que ser una matriz y la otra pareja pues no tiene que tener matriz. Es decir, es un hombre y una mujer pues para que haya matrimonio. Pero bueno, ese es un concepto, ¿no?, de la antropología que tiene connotaciones muchas veces de índole, perdón, político. Poliginia es cuando un hombre convive y tiene relaciones sexuales con varias mujeres al mismo tiempo. Es algo similar a lo que le llamamos poligamia, ¿sí? Eh, pues se han dado en diferentes sociedades. Actualmente se da entre habitantes de Medio Oriente, por ejemplo, entre algunas comunidades árabes. Y eurocentrismo. El eurocentrismo y etnocentrismo es pensar que Europa es más poderosa que del mundo, que las sociedades que allí habitan como españoles, portugueses, franceses, alemanes, holandeses, ingleses, rusos, tienen el control. A eso se le llama eurocentrismo. Y el etnocentrismo es juzgar a otras culturas usando estándares culturales de los europeos. Y nosotros también tenemos etnocentrismo, porque a pesar de que no vivimos en Europa, somos mexicanos, pero estamos recibiendo influencia de Estados Unidos y de Europa, tenemos etnocentrismo, es decir, vemos a las culturas con ojos de un europeo, no con ojos de un árabe, con ojos de un ruso, con ojos de un chino. Recordemos que Rusia va desde el oriente de Europa y cruza todo Asia. Es aplicar los estándares europeos a las culturas, por ejemplo. Ir a ver a los mayas pensando como europeo, ¿sí? Tenemos una educación occidental, entonces pensando en esos estándares, teniendo esos estándares,
ir a observar las culturas que no son europeas. A eso se le llama etnocentrismo. El ego es cuando el individuo centra todo en él, ¿sí? Piensa que es el punto central y todos los estudios de parentesco giran en torno a él. Es como cuando haces un árbol genealógico, pero siempre partes de la persona. Y empatía es pensar cómo piensa el otro, tratar de entenderlo, mirar al otro y decir qué se sentirá ser él. Mirar al otro y decir cómo será un día en la vida de él. Ese es el concepto de empatía. A mí no me gusta mucho el concepto de empatía por lo siguiente, no es que no me guste, sino que yo prefiero el concepto de misericordia. Mirar al otro no tanto con empatía, sino con misericordia. La misericordia no es tenerle lástima, la misericordia es tenerle compasión, pero pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿ya? Es decir, si yo tengo misericordia, voy a ver al otro con misericordia, pero si yo no tengo, si yo no me quiero, si yo no me respeto, pues no puedo respetar al otro. Muy bien, actividad 1. Van a hacer ustedes lo siguiente, van a hacer su biografía, van a hacer una autobiografía. Ustedes van a decir su edad, lugar de nacimiento, todos los datos que vienen aquí. Y enseguida van a encerrar un elemento de alteridad en su texto. Es decir, ustedes van a tener su texto, ustedes van a tener su autobiografía, la pueden hacer en Word, la pueden hacer en su libreta, como gusten. Hay que cuidar que los párrafos sean de 4 a 6 renglones. Hay que evitar repetir sustantivos y la suben a Canvas donde dice actividad 1. Ustedes van a tener su texto. Ya que tengan su texto, van a encerrar un elemento de alteridad. Bueno, suben su actividad y que tengan bonito día. Gusto en saludarlos.